Hace años se pensaba que la única información mental capaz de influir en nuestras decisiones era aquella que manejábamos conscientemente. Sin embargo, a partir de los 80, la cosa cambió. Se demostró científicamente la existencia del inconsciente, una especie de plano oculto en nuestra mente capaz de manejar, integrar y percibir información al margen de nuestra conciencia e influir en nuestro comportamiento y nuestras decisiones, como una especie de segunda mente que operaría por debajo de nuestro yo. ¿No es un poco raro que a lo largo de la evolución lo hayamos conservado en lugar de quedarnos solo con la conciencia, que es muchísimo más potente y al fin y al cabo lo que nos ha permitido obtener ventajas sobre los demás animales, imponer nuestra superioridad sobre el planeta Tierra y claramente hacer de este mundo un lugar mucho mejor? Pues la razón por la que hemos conservado el inconsciente va a quedar aclarada en este vídeo. En el vídeo anterior vimos de qué forma había conseguido la ciencia demostrar el inconsciente. La cuestión ahora es, ¿hay evidencia científica física del inconsciente? ¿Están el inconsciente y la conciencia en un lugar concreto del cerebro? Esta foto ha circulado mucho por internet, supuestamente es la foto del subconsciente. Ya veremos si es cierto. Y lo más importante, ¿cómo funcionan la conciencia y el inconsciente en el cerebro? ¿Es real lo de las dos mentes o una simple metáfora? Pues todo eso lo vamos a ver hoy. Para conectar con nuestro pasado, te planteo una situación que es precisamente del tipo de situaciones que motivaron la evolución de estos sistemas cerebrales. Vas por el bosque y ves una serpiente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La información es percibida por nuestros ojos y viaja al tálamo, que es, entre otras cosas, un puente que integra lo que perciben los sentidos con las distintas áreas cerebrales. A partir de aquí ocurre algo muy interesante. La información se divide en dos caminos. Dejaremos el segundo camino para más adelante. El primer camino lleva a la serpiente a la corteza occipital y luego a la temporal y parietal, donde se procesa qué es lo que estamos viendo y, en términos muy simples, qué significa para nosotros. Tal vez te sorprenda, pero llegados a este punto del trayecto, cuestión de milisegundos, este señor aún no es consciente de haber visto la serpiente. ¿Qué tiene que pasar entonces para que lo sea? De acuerdo con la hipótesis del espacio de trabajo neuronal global, que es la que cuenta con mayor apoyo empírico, lo que primero tiene que ocurrir es que la serpiente llegue a la corteza prefrontal. Pero eso no basta, tiene que rebotar y retroalimentar a las zonas por las que había pasado antes. Y todo esto tiene que suceder con una potencia considerable y durante al menos 250 milisegundos. Una amplificación sincrónica. Cuando todo esto se cumple, las técnicas de neuroimagen han detectado un pico P3 tardío que se corresponde con la conciencia. Así que la conciencia es como un estallido masivo y sostenido. No está en un lugar concreto, sino que ocurre cuando se movilizan con fuerza varias zonas del cerebro. Requiere, por tanto, mucha energía y es por ese motivo que es tan limitada. Tiene fuertes limitaciones de capacidad, solo podemos alojar en nuestra conciencia una interpretación a la vez y limitaciones de tiempo. No llegamos a ser conscientes de nada que ocurra por debajo de los 250 milisegundos. En realidad, procesamos y manejamos inconscientemente muchísimas más cosas que conscientemente. Lo que pasa es que lo hacemos de forma menos precisa y todo esto tiene su sentido y su utilidad, como veremos más adelante. Entonces, tras generar la conciencia de la serpiente, la información se envía a la amígdala, que se encarga de hacer una valoración de si lo que hemos visto es peligroso o no, y nos induce una respuesta adecuada. Pero al final resulta que se ha dado cuenta de que era un palo, así que no hace falta asustarse ni huir. Pero esperad un momento, ¿ese susto inicial? ¿De dónde sale? Si la información ha llegado a la amígdala después de generar la conciencia de que era un palo y no una serpiente, ¿quién dirige ese susto? No me digas que a ti no te ha pasado justamente esto alguna vez en tu vida, que te has metido un susto tremendo para descubrir un segundo después que no había un asesino en tu cuarto, sino simplemente una silla llena de ropa sucia, metáfora de la gestión que haces de tu vida. A lo mejor un día si te descuidas te encuentras ahí un kayak o un reloj de cuco. Entonces, ese susto que te metes con la silla es como si una parte de ti hubiera detectado lo que parecía ser algo peligroso y hubiera activado la reacción de alerta un segundo antes de que la conciencia hubiera hecho su trabajo para descartar la huida, una parte inconsciente. De la evolución se puede decir, desde luego, que es efectiva. Eso no lo niega nadie. Ahora bien, una cosa no quita la otra, también es un poco chapucera. El cerebro humano, a medida que iba incorporando mecanismos más sofisticados, no se deshacía de todos los mecanismos rudimentarios que tenía antes. Las capas más sofisticadas se situaban sobre las capas más primitivas, pero estas siguieron funcionando por debajo. ¿Recordáis que la información de la serpiente se dividía tras pasar por el tálamo? Este segundo camino iría a parar directamente a la amígdala, donde se genera una valoración primitiva y muy básica de la posible peligrosidad del estímulo. Ocurre, obviamente, mucho más rápido que el primer camino y de forma
forma mucho menos precisa, porque la información no pasa por las áreas inteligentes que generan el procesamiento semántico y funcional. Pero tiene sentido evolutivo porque, vale, si se trata de una rama quedas como un tonto, pero si realmente es una serpiente, esa reacción rápida puede salvarte. Convenía dejar ese mecanismo primitivo por debajo del sofisticado, que es el que ya nos da toda la información al completo. En este tipo de bromas se ve muy bien. Este susto inicial sería obra de la vía primitiva, y la reacción posterior ya sería obra de los mecanismos más sofisticados. Lo que acabamos de ver es el sistema de alarma, un ejemplo de mecanismo inconsciente, pero hay muchos otros. No sabemos lo que hemos percibido, pero reaccionamos ante ello, como si una parte de nosotros sí lo hubiera visto. Cuando la información se desvía por estos circuitos primitivos, o cuando llega a la corteza occipital, parietal o temporal, pero no cumple con las condiciones para activar ese estallido que sería la conciencia, bueno, pues eso sería el inconsciente. La información entra en nuestra mente, se procesa, se almacena e influye en nuestras decisiones. Pero nosotros no nos enteramos y pensamos que nuestras decisiones son fruto de nuestros razonamientos. En los estudios experimentales, como los que vimos en el vídeo anterior, lo que se consigue con las máscaras y el poco tiempo de exposición al estímulo es bloquear los requisitos para que los sujetos tomen conciencia del estímulo. Pero eso no impide que la información sea procesada por algunas de estas áreas cerebrales, causando una conducta inmediata en los sujetos sin saber estos la razón de su comportamiento o almacenando la información para influir en alguna decisión futura. ¿Existe entonces una foto del subconsciente? A ver, no exactamente, pero sí que es cierto que pertenece a un estudio que proporcionó una prueba física de la existencia del inconsciente. Lo que hacían era mostrar a los sujetos una bola de color azul o de color rojo y pedirles que pulsaran el botón correspondiente lo más rápido posible. Lo que estos sujetos no sabían era que antes de mostrarles la bola, se les mostraba otra, pero durante un tiempo inferior a 250 milisegundos y escondido entre máscaras. Es decir, que no llegaba a activar su sistema de conciencia y no sabían que lo habían visto. Esta bola enmascarada o subliminal podía coincidir o no con la bola principal. Se encontró que cuando coincidía, por ejemplo cuando la bola subliminal era azul y la bola visible también era azul, los sujetos pulsaban el botón muy rápido. En cambio, cuando la bola subliminal era roja y por tanto no coincidía, pulsaban mucho más lento, como si esa ráfaga invisible tuviera algún efecto en su mente. ¿Por qué ocurría esto? Cuando los sujetos pulsaban el botón, se activaba, lógicamente, la zona del cerebro asociada a la acción de apretar algo con la mano. Lo increíble es que se encontró que la visión inconsciente de las bolas subliminales, antes de dar al botón, también activaba esa zona. Cuando el inconsciente del sujeto veía la bola azul subliminal, preparaba la mano izquierda para actuar y por eso pulsaba rápido. Pero si la bola subliminal era roja, se activaba la zona contraria e incluso interfería, por eso la respuesta era mucho más lenta. El mero hecho de pensar en una acción ya activa áreas cerebrales asociadas a dicha acción. ¿Qué sentido tiene esto? Pues es una forma de tener la zona caliente para que cuando llegue el momento de ejecutar la conducta podamos hacerlo más rápidamente. Pero lo que convirtió este estudio en un hito fue que capturó imágenes de una respuesta cerebral ante las bolas de colores subliminales. Demostró, por tanto, físicamente que se había producido un procesamiento inconsciente de esa información. Así que no es una foto del subconsciente como tal, pero es una foto de cierta actividad cerebral que, en el contexto de ese experimento, demuestra que nuestro cerebro opera a veces al margen de nuestra conciencia. Y llegamos a una cuestión clave en todo esto. ¿Qué sentido tiene que la evolución de nuestra especie haya conservado el inconsciente, un sistema de procesamiento claramente rudimentario y poco preciso, operando por debajo de la conciencia? Pues como hemos visto, la acción de la conciencia involucra muchas áreas distintas del cerebro que se tienen que activar con una potencia considerable. Por lo tanto, es muy costosa, requiere de mucha energía y de muchos recursos. De hecho, solamente el cerebro ya consume el 20% de las reservas de glucosa y oxígeno corporal. Así que, lógicamente, si tienes activas muchas zonas a la vez, el gasto se dispara. Para cualquier organismo, consumir más recursos significa dos cosas. Primero, mayor desgaste neuronal y por tanto menos años de vida. Y segundo, tener que buscar más alimento para reponer esas calorías. Ambas cosas reducían las posibilidades de supervivencia. Así que la evolución especuló y nos dio la conciencia justa que necesitábamos, sin quedarse corta, pero también sin pasarse. No era posible evolutivamente hacerla lo suficientemente amplia como para poder percibir y procesar miles de cosas al mismo tiempo, ni lo suficientemente rápida como para poder captar estímulos
que sucedieran en menos de 250 milisegundos. Imaginaos qué clase de superseres habríamos sido. Para ocuparse de todo esto, nos vino bien conservar el procesamiento inconsciente. Mucho menos preciso, pero también con mucho menor gasto energético y también con mucha menor limitación en cuanto al número de cosas que podemos procesar al mismo tiempo y también en cuanto al tiempo, porque este sí que capta estímulos por debajo de los 250 milisegundos sin problemas. Cuando hacemos uso de él, podemos creer ver una serpiente en lugar de una rama, o si lo usamos para pensar, caeremos en sesgos y seremos irracionales, pero va muy bien para reaccionar rápido o para automatizar acciones que ya sabemos hacer sobrados y así podernos centrar en otras cosas. Como tú ahora mismo sujetando el móvil con la mano, ¿a que no estabas pensando en eso? Y entonces, ¿quién controla la acción? Así que no es la conciencia la que ha llevado a la especie humana hasta este punto, es la acción combinada de las dos mentes. La conciencia para las cosas complejas, nuevas o importantes y el inconsciente para todo lo demás. Espero haberte dado una imagen lo más clara y rigurosa posible de la ciencia del inconsciente. Si no has visto el vídeo previo, te invito a que lo hagas. Si bien en este que acabas de ver se trataba más la parte neuropsicológica, en el otro se entra más en cómo nos influye en nuestra vida la intervención constante del inconsciente y cómo puede usarse en terapia para tratar trastornos psicológicos como las fobias. O si quieres cambiar de tercio, en este vídeo te cuento por qué no eres tan buena persona como creías y en este otro, por qué lo único que has hecho en tu vida ha sido plagiar a otros. Os tengo que dejar que parece que me necesitan. Nos vemos en el siguiente vídeo.